Antes de comenzar la charla, les quería dar algunas recomendaciones. Para las preguntas, la van a poder realizar a lo largo de la presentación en la sección que se encuentra a la derecha, y luego la vamos a poder intercambiar con Agustín de acuerdo al tiempo y a la cantidad de preguntas que haya. En caso de no poder responder todas las preguntas, les recomendamos que en la parte superior de la página principal hay una sección de asistentes. Ahí van a poder encontrar todos los oradores que están registrados en el Congreso, poder chatear con ellos e incluso programar en reuniones. También les recuerdo que no se olviden de pasar por el stand de APRESID en el hall comercial, en donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido con los asistentes. Y para no perderse nada de lo que está pasando en el Congreso, seguirnos a través de las redes sociales con el hashtag Congreso APRESID. Ahora sí, si me permiten, paso a presentar a Agustín Bianchini, que es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba y máster en fertilidad de suelos de Iowa State University en Estados Unidos. Se inició en INTA Manfredi, donde trabajó en manejo y conservación de suelos, nutrición de cultivos y agricultura de precisión. Luego en APRESID estuvo involucrado en actividades de capacitación, investigación, desarrollo y extensión. Y actualmente es director de Ocandú, que gestiona proyectos de investigación y desarrollo agropecuarios y consultor técnico de empresas. Bienvenido, Agustín, al Congreso, y te doy pie para la presentación. Mi nombre es Agustín Bianchini, soy ingeniero agrónomo, director de Ocandú. Y en esta oportunidad voy a hacer una presentación titulada Spraytec Tecnología Disruptiva que genera más productividad. En esta oportunidad voy a hablar de manera muy sintética sobre lo que es el control de malezas en barbecho, algunas experiencias que hemos hecho en Ocandú en las últimas campañas. Luego vamos a hablar un poquito de experiencias que hemos conducido relacionadas con la nutrición y sanidad del cultivo de maíz y algunas cuestiones vinculadas a lo que es el control de malezas. Vamos a pasar a hablar un poquito también de soja y vamos a terminar la presentación hablando de también algunas experiencias que hemos realizado en el cultivo de trigo y cebada. En primer lugar, quiero hacer mención al problema creciente que estamos observando de malezas difíciles. Estos son mapas de REM, la red de conocimiento de malezas resistentes desarrollada por APRESID, en donde claramente se puede ver que la situación se fue haciendo cada vez más compleja en cuanto a malezas. Acá tienen la cantidad de malezas de 1 en color claro, y a medida que el color va siendo más oscuro, 18 o más malezas. Entonces, en la medida que el mapa es más oscuro, mayores son los problemas de malezas. Como podemos ver, en el año 2013 esta era la situación, que en el año 2017 fue cambiando a colores más oscuros y en 2019 todavía más oscuros, con lo cual esto nos está mostrando que los problemas se fueron agravando año a año. Sumado a esto, empezaron a aparecer un mayor número de malezas resistentes a distintos modos de acción. En este caso estamos viendo la evolución de biotipos resistentes a partir del año 95-96 y vemos acá cómo a partir del año 2010 crecieron significativamente la cantidad de malezas resistentes. Acá tenemos el género y la especie, y cuando tenemos más de un color, eso significa que tenemos resistencia a distintos modos de acción. Hoy tenemos una situación que es muy grave en cuanto a resistencias acumuladas, entonces tenemos muchos desafíos relacionados con esta problemática. Nosotros desde Ocandú hemos tenido oportunidad de testear algunos productos, en este caso fitoestimulantes, combinados con la aplicación de herbicidas como Diquat. Y acá les estoy mostrando un tratamiento testigo. En este caso trabajamos sobre rama negra con Isa bonariensis. Acá tenemos un tratamiento testigo que no recibió aplicación de herbicidas. Acá tenemos un tratamiento solamente con glifosato y 2,4-D. Una aplicación de 1,5 litros de Diquat solo, 2 litros, 1,5 litros con
de Diquat con Fulltech Max y 2 litros con Fulltech Max. Acá podemos ver algunas plantas verdes, tanto en 1,5 litros como con 2 litros, pero sobre todo con 1,5 litros, que eso deja de verse cuando agregamos Fulltech Max. Y para mostrar los resultados, en este caso estamos viendo la eficiencia de control expresada con una escala de 1 a 5, y acá tenemos el tratamiento testigo con un valor cercano a 2. Cuando aplicamos ambas dosis de Diquat tuvimos un valor de 4. Cuando agregamos Fulltech Max mejoramos en el primer caso en 4.5, en el segundo caso en 4.2. En esta oportunidad también tuvimos la opción de probar otros herbicidas, como en este caso glufosinato de amonio, con un ayudante tradicional, y cuando agregamos Fulltech Max, la situación o la eficiencia de control mejora, en este caso de casi 3.7 a 4.2, y con la dosis más alta de 4 a 4.33. Estas son algunas de las experiencias que hemos hecho. Esto, si bien son datos de la campaña pasada, esto lo hemos repetido en campañas anteriores, también con resultados muy similares. Otro punto sobre el cual quería hacer mención es el tema de las deficiencias de nutrientes, y particularmente en el caso de maíz. Esta es una situación que se observa cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en primaveras frías y en siembras muy tempranas. Entonces la nutrición del cultivo es un tema clave. Además de la nutrición propiamente dicha, como nos comenta el doctor Cacma, que es un especialista en nutrición y fisiología, cuando tenemos deficiencias de zinc y boro, hay aumento de la exudación radicular y los patógenos son atraídos por estas mayores exudaciones. Entonces, acá estamos viendo que hay una vinculación entre cuestiones nutricionales y cuestiones sanitarias. Entonces, tener un cultivo bien nutrido es importante por varios motivos. Relacionado con el tema nutrición y sanidad, y particularmente con el tema nutrición, hace 2 campañas hemos tenido oportunidad de probar un producto llamado Top Zinc como tratamiento de semilla, acá en cultivo de maíz temprano, con el rendimiento en ese eje, y en donde cuando lo aplicamos tuvimos una respuesta de 800 kilos. Volvimos a hacer el ensayo, hicimos un ensayo similar en maíz tardío, también con los mismos productos y con resultados muy similares y respuestas muy similares. Hay otros trabajos que se han hecho en el sur de Santa Fe con otros productos también con muy buenos resultados, en este caso Absortec. Absortec es un producto que tiene 18% de nitrógeno, y acá fue el producto que mostró, o el aditivo para herbicidas que mostró los mejores resultados, con una respuesta relativa de un 6% y una respuesta absoluta de más de 700 kilos por hectárea. En la campaña pasada también trabajamos sobre aditivos que son utilizados para los fungicidas, y acá lo que les estoy mostrando es el rendimiento del cultivo de maíz con distintos tratamientos: un testigo, fungicida con aceite, con cubo, que es uno de los aditivos, y con Absortec. Y como podemos ver, cuando aplicamos fungicida más cubo tuvimos una respuesta de casi 500 kilos en maíz temprano, y cuando aplicamos Absortec una respuesta de 300 kilos. Este ensayo también, evaluando estos mismos productos, lo hicimos en maíz tardío, y tuvimos incluso mayores respuestas cuando aplicamos cubo, más de 900 kilos de respuesta, y también muy buena respuesta cuando aplicamos 4 litros de Absortec. Vamos a hablar un poquito de también otras zonas, en este caso el norte de Buenos Aires. Lo que nosotros realizamos en Ocandú fue conducido, los ensayos los hacemos principalmente en el sudeste de la provincia de Córdoba, y acá pasamos a otra zona como el norte de Buenos Aires, que en este caso la consultora Agrovisto ha hecho un trabajo también con otros tipos de fungicidas, en este caso Amistar con coadyuvante, Amistar con 2 litros y 4 litros de Absortec,
y la combinación de Cubo y Absortec. En este caso la respuesta promedio fungicida fue muy, muy alta y la verdad que sorprendente, casi 2.500 kilos. Cuando se combinó Amistar con 2 litros de Absortec hubo una respuesta de más de 1.500 kilos. Cuando se duplicó la dosis de Absortec, que es la recomendada, esa respuesta llegó a 2.300 kilos. Y cuando se combinó Cubo con Absortec, esa respuesta estuvo en valores intermedios entre las dos dosis de Absortec. La recomendación, de acuerdo a estos resultados, es utilizar Amistar con 4 litros de Absortec, que en este caso y para la campaña pasada fue la que mostró los mejores resultados. Pasamos al tema herbicidas en el cultivo de maíz, y normalmente lo que se hace en este cultivo es aplicar herbicidas presiembra, preemergentes y postemergentes. En este caso nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar un tratamiento testigo contra un tratamiento con atracina y Convey, que son herbicidas muy utilizados en el cultivo de maíz, y agregamos Top Zinc, Fulltech y Fulltech Max, que son los fitoestimulantes de Spraytech. En el caso de atracina y Convey solo tuvimos una leve reducción de unos 300 kilos, pero cuando aplicamos tanto Top Zinc como Fulltech y Fulltech Max tuvimos una respuesta muy interesante de entre 200 y 300 kilos. Es decir, que este tipo de productos pueden ser utilizados con herbicidas y los mejores resultados los observamos con Top Zinc. Vamos a hablar ahora un poquito de una de las malezas que genera los mayores dolores de cabeza, tanto para técnicos como para productores, que es el Amaranthus o Yuyo Colorado. Nosotros hemos conducido también algunas experiencias relacionadas con esta maleza. Sabemos que es una maleza muy problemática, tiene germinaciones en distintos momentos del año, lo cual hace que sea más dificultoso el control. Y a veces, si bien la recomendación es usar herbicidas preemergentes, tenemos escapes y empezamos a tener inconvenientes y debemos recurrir a la utilización de herbicidas postemergentes que en la mayoría de los casos causan problemas de fitotoxicidad. Entonces, nos encontramos con situaciones como estas, donde la maleza se controla, pero también hay un daño, como podemos ver aquí en las hojas de las plantas de soja, que genera la aplicación del herbicida, es un daño por fitotoxicidad, que pocas veces se cuantifica el efecto que se tiene en el rendimiento. Nosotros hemos tenido oportunidad de probarlo en varias campañas. En este caso tenemos el rendimiento del cultivo de soja con la aplicación de 2 herbicidas postemergentes muy utilizados para control de hoja ancha, como son Fomesafen y Benazolin. En este caso se aplicaron solos o con un coadyuvante, y como podemos ver, cuando estos 2 herbicidas se aplican o solos o con un coadyuvante, hay reducciones en el rendimiento de cultivo, y es lo que observamos a veces como con las fotos que yo mostré anteriormente, un daño por fitotoxicidad, que generalmente asumimos que la planta se recupera y no hay reducción de rendimiento, pero como podemos ver, tenemos reducciones de rendimiento de entre 200 y 300 kilos. Cuando utilizamos, como en este caso, Fulltech Max, tenemos la posibilidad de recuperar el rendimiento. Fíjense que prácticamente tenemos el mismo rendimiento que el tratamiento testigo. Entonces, tanto Fulltech Max como Top Zinc son productos que nos permiten mitigar los efectos fitotóxicos de la aplicación de herbicidas de hoja ancha postemergentes. En este caso, en soja, yo les estoy mostrando datos de la campaña pasada, esto lo hemos repetido en 3 campañas, con resultados muy similares. Pasamos al cultivo de trigo. Hemos tenido algunas experiencias muy interesantes con este cultivo, donde hemos tenido la oportunidad de probar tanto Cubo, que es el fitoestimulante recomendado para aplicaciones de fungicidas, como Fulltech y como Fulltech Max. Como vemos, y siempre a través de estos resultados lo confirmamos, estos fitoestimulantes no están diseñados para ser aplicados solos, sino en combinación con fungicidas.
Y acá en este caso lo que les estoy mostrando es el rendimiento de trigo en la campaña 2017-2018, que como recordarán fue una campaña de muy alta presión de roya. Y acá podemos ver que los mejores rendimientos se lograron con la aplicación de fungicida y con el agregado de 200 centímetros cúbicos de cubo. En este caso, la variedad utilizada fue Biointa. Este ensayo lo condujimos en el sudeste de la provincia de Córdoba, en la localidad de Inrivil. Y acá lo que estamos viendo es el efecto de una aplicación de fungicida en Z39 y posteriormente se hizo una aplicación en todo el ensayo, otra aplicación de fungicida, y como podemos ver el efecto que estamos viendo acá, el resultado es producto de la aplicación de dos fungicidas. Es decir que estamos teniendo una respuesta de casi 2.000 kilos. Algunas de las experiencias que hemos hecho, en realidad esto fue conducido por Consultor Oeste, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, es dirigida por el ingeniero Pedro Telechea, y acá lo que se evaluó es el impacto en el cultivo de cebada. Como podemos ver, acá se aplicó Ópera, que es un fungicida doble mezcla, Orquesta Ultra, que es un herbicida triple mezcla, con un resultado relativamente bajo, una respuesta promedio de algo más de 200 kilos. Estos son fungicidas, como recién mencioné, doble mezcla y triple mezcla, que estos son los de última generación. Generalmente, cuando nos dicen fungicida de última generación, uno asume que pueden ser aplicados sin el agregado de algún aditivo, de algún fitoestimulante, pero lo que hemos observado en estos ensayos es que cuando se combinan fungicidas dobles se puede lograr una respuesta de 200 kilos, y cuando se utilizan fungicidas triple mezcla y se agrega una dosis de 200 centímetros cúbicos de cubo, se pueden lograr respuestas de 300 o más de 300 kilos. Esto, de nuevo, resultados en el oeste de la provincia de Buenos Aires en el cultivo de cebada. Otras experiencias que se han hecho en el centro de la provincia de Buenos Aires, en este caso la consultora Surcos, a cargo de Silvina Mari. Ellos evaluaron dos fungicidas, en este caso Krypton X Pro, un fungicida triple mezcla, y el Krypton tradicional doble mezcla. Acá estamos viendo el rendimiento del cultivo de cebada. La primera aplicación se hizo en Z31, la segunda aplicación en Z39. Lo que observamos es una respuesta promedio de fungicidas de 1.500 kilos, con dos aplicaciones 1.300 kilos y con una aplicación de 2.000 kilos. Este rendimiento superior a esta mayor respuesta con una aplicación, ahora la vamos a aplicar en unos minutos. Acá lo interesante es la primera aplicación, por recomendaciones de técnicos de la zona, debe hacerse, o no es que debe hacerse, es la recomendación en base a resultados de distintas experiencias, con la triple mezcla, y la segunda aplicación con la doble mezcla. En este caso se agregó Fulltech con la primera aplicación y Cubos con la segunda aplicación, con una respuesta de más de 1.000 kilos a la doble aplicación y con ambos productos. Además de eso, se hicieron aplicaciones de fungicidas con distintos aditivos. En este caso se aplicó Cubo, Absortec. En este caso no se aplicó fungicida en el primer momento, en Z31. Se aplicaron 4 litros de Absortec Copper, es un producto que tiene 18% de nitrógeno, con una respuesta más que interesante. Y en este caso, cuando el Absortec se combinó con fungicidas, se lograron las mayores respuestas. De nuevo, estos productos no son recomendados para reemplazar la aplicación de fungicidas, sino para que sean aplicados en combinación con fungicidas, y ahí es donde vemos los mejores resultados. Otro punto importante que me estaba olvidando de mencionar: Absortec Copper es un producto que tiene 18% nitrógeno, y en dosis de 4 litros
Como se podrán imaginar, la cantidad de nitrógeno que se aplica es muy significativa. En este caso, cuando se aplicaron los 4 litros de Absortec, tuvimos un incremento en los niveles de proteína. En este caso, todos los tratamientos que no habían recibido Absortec o habían recibido dosis muy bajas, no se llegó al umbral, y en este caso no solo se llegó, sino que se superó el umbral de comercialización en proteína en soja en el cultivo de cebada. Entonces, no solo mejoramos el rendimiento del cultivo, sino que en este caso mejoramos la calidad, particularmente en el cultivo de cebada. Este es un aspecto clave. Toda esta información es básicamente la que hemos generado a través de varias campañas desde Ocandú, pero también hemos querido compartir experiencias que han realizado otros cooperadores en el sur de la provincia de Santa Fe, en el norte de Buenos Aires y en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires. Desde ya les agradezco por el tiempo y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Bien, muchas gracias Agustín por la presentación. Ahora me gustaría abrir el espacio para las preguntas y respuestas del público. Pero antes le quería recordar que en la sección superior de la pantalla tienen una solapa de asistentes para generar reuniones con todos los oradores del Congreso o incluso charlar con ellos. Ahora sí, Agustín, empezaron a llegar algunas preguntas, así que las voy a compartir con vos. La Perfecto, primera, Matías. ¿a qué se debe la menor toxicidad de los herbicidas cuando se los aplica conjuntamente con el coadyuvante? Mira, nosotros no trabajamos en lo que es el desarrollo de formulaciones, sino que desarrollamos los productos a campo y los testeamos. Y básicamente lo que hacemos desde Ocandú es medir respuesta en los ensayos. Sin embargo, la información que tenemos es que justamente los coadyuvantes como Fulltech Max o TopSync o Fulltech, que son los que hemos evaluado, no solo tienen adyuvantes, sino también tienen fitoestimulantes, aminoácidos y nutrientes. Entonces, creemos que la combinación de esos factores o de esos compuestos en combinación con el efecto adyuvante propiamente dicho, es lo que contribuye a que la planta de soja se recupere más rápidamente o a mitigar los efectos de la fitotoxicidad. Lo que yo mostré en la presentación en solamente una diapositiva, en realidad lo hemos hecho años anteriores, lo volvimos a hacer este año, y de hecho hay información de otras zonas que muestran resultados similares, pérdidas de rendimiento por efecto fitotóxico que pueden ir de 200, 300, 400 kilos y que muchas veces son imperceptibles. Bien, Agustín, nos preguntan si son útiles los coadyuvantes para aplicaciones de herbicidas preemergentes en maíces o sojas sobre cultivos de servicio, pensando en la retención de las moléculas sobre los residuos de los cultivos de servicio. Sí, en realidad yo no soy un especialista en el tema coadyuvantes. En primer lugar, mi formación está más para el lado de nutrición vegetal y fertilización, pero por lo que vemos y conocemos, la persistencia de las moléculas no tiene tanto que ver con el uso de coadyuvantes, sino con la dosis, el tipo de principio activo y las condiciones ambientales en el suelo, básicamente materia orgánica, que va a estar relacionado con la actividad biológica, humedad y temperatura. Eh, si la pregunta va más orientada a lo que es matar el cultivo de cobertura, bueno, ahí la historia es diferente. Pero entiendo que lo que vos preguntaste tenía que ver más con preemergentes, y esto es lo que conocemos y Sí. lo que sabemos, que depende más del principio activo por un lado y por otro lado las condiciones ambientales. Bien, excelente. Agustín, ¿vos crees que el zinc es un nutriente a considerar en maíces tardíos? Eh, es un nutriente a considerar tanto en maíz tardío como en maíz temprano. Hay datos, evaluaciones de la gente de INTA, del grupo de Hernán Sainz Rosas de INTA Balcarce, que ha hecho un trabajo junto con la gente de Fertilizar, donde han hecho un relevamiento de un montón de análisis de suelos
en el tiempo, han evaluado suelos prístinos y suelos agrícolas, y claramente la pérdida de zinc o la diferencia entre el contenido de zinc en esos suelos prístinos o sin historia agrícola y los lotes que tienen muchos años de agricultura ha sido muy significativa, y ya tenemos muchas zonas que están por debajo del umbral, que está entre 0,9 y una parte por millón. Entonces, si miramos el mapa en lo que es región pampeana y lo que es parte del NEA y NOA, vamos a ver que hay grandes zonas deficitarias en este nutriente. Ahora, por un lado hay zonas deficitarias, no quiere decir que sí o sí haya respuesta. Lo que vemos también es que en esas zonas deficitarias, cuando hacemos ensayos de aplicación de zinc, vemos respuesta. Entonces, para poder hacer una recomendación, básicamente lo que sabemos es que hay un umbral desarrollado a partir de ensayos de numerosos trabajos de investigación, que está entre 0,9 y una parte por millón de zinc, a través del análisis de TPA, el análisis de laboratorio, en los primeros 20 centímetros de suelo. Si estamos por debajo de ese umbral, eso significa que hay una alta probabilidad de respuesta a la aplicación de zinc. Bien, entonces los umbrales para respuesta de zinc, tanto en maíces tardíos como tempranos, serían similares. Los umbrales son similares o son los mismos. Lo que sí pasa, y lo vemos sobre todo en el sudeste de Córdoba, en siembras muy tempranas, con suelos fríos, es que a veces el análisis de suelo nos dice que hay zinc, y por una cuestión de temperatura y por una cuestión de acceso de las raíces a este nutriente, la planta no lo puede absorber. Entonces, aparecen deficiencias, sobre todo que se visualizan síntomas de deficiencia a nivel foliar, como una clorosis internerval que se ve con frecuencia. Bueno, yo mostré una foto durante la presentación, y esa clorosis se ve con mayor frecuencia en siembras tempranas y suelos fríos. Si vamos al otro extremo, que es el maíz tardío, que se siembra con suelos con mucho más temperatura, es menos frecuente que se observen síntomas de deficiencias de zinc en maíces tardíos. Pero en lo que hace a umbral, deberíamos usar el mismo umbral para las dos situaciones. De todos modos, nosotros hemos trabajado hace varios años atrás con distintas formulaciones de zinc en distintas zonas. No hemos visto diferencia, o no teníamos una gran cantidad de sitios como para poder diferenciar entre maíz temprano y maíz tardío. Bien, excelente. Agustín, nos preguntan si Fulltech reemplaza aceite y tensoactivo, así como también sulfato de amonio en uso con fungicida e insecticidas. Por lo que entendemos de lo que es la información de Marbete, es un producto que reemplaza. Es un producto que no necesita el agregado de otros aditivos, de un sulfato de amonio, de un adherente, es un producto que tiene varias funciones. Por lo tanto, se aplica junto con el herbicida, no hay necesidad de agregar otros productos, otros aditivos. Bien. Bueno, la próxima pregunta, ¿cómo se comporta el producto Top Zinc en lotes de maíz con deficiencia de zinc? Y a esta pregunta le uno una del público también que dice, ¿en qué ventana lo ubicarías en maíz a este producto Top Zinc? Una cosa que es importante aclarar, si uno mira los análisis eh, que muestran el porcentaje de nutrientes que hay en este tipo de productos, en general son bajos. Este tipo de productos, si bien está recomendado para situaciones donde hay deficiencia de zinc, no es un producto que reemplaza la aplicación de lo que puede ser un zinc aplicado al suelo, o un zinc aplicado como tratamiento de semilla, o un zinc aplicado en forma foliar. De hecho, se están haciendo algunos desarrollos en esa línea. Pero lo que sí vemos es que en ambientes o lotes donde hay deficiencias de zinc, este producto nos muestra una respuesta. Esa respuesta puede ir de 200, 300 a 400 kilos. Es decir, que
Para dar respuesta a la pregunta, sí, se observa respuesta en lotes donde hay deficiencia de zinc a este producto, y no me acuerdo la segunda pregunta, o la segunda parte ¿En de qué la pregunta, que eran ventana dos. ubicarías a Ah, Top 5 eh, dentro de lo que es maíz? sí, como todo producto foliar, la idea es aplicarlo en etapas vegetativas tempranas, pero no tan tempranas, en las que no haya suficiente biomasa o área foliar como para que el producto llegue o termine en el suelo. Entonces, pensando en eso, deberíamos tener una suficiente expansión foliar, y esto es válido no solo para maíz, sino también para soja y para trigo, para todos los cultivos. Deberíamos tener la suficiente expansión foliar como para que el producto que nosotros aplicamos en forma foliar sea interceptado por las hojas y no vaya al suelo. En maíz eso ocurre normalmente, bueno, y dependiendo de la zona, de la fecha de siembra, el tipo de híbrido, el distanciamiento entre hileras, a partir de B4, B5, B6 en adelante, tenemos esa condición. En algunas situaciones podemos irnos a un B7, B8, que es básicamente el momento donde a veces se hacen las aplicaciones de herbicidas previo a lo que es el cierre de surco o un repaso, a lo mejor de un producto para hoja ancha o algún glifosato en caso de que sea un maíz RR. Bueno, ahí se puede aplicar este tipo de productos. Bien. Agustín, nos preguntan a qué se atribuye el buen funcionamiento de los coadyuvantes para mejorar el control de malezas. Bueno, hubo una pregunta similar bueno, doy la misma respuesta. Este tipo de productos, en realidad, si bien son utilizados como coadyuvantes, además del coadyuvante propiamente dicho, hay en la formulación fitoestimulantes, aditivos, que son aminoácidos, y por otro lado también hay en algún caso macro, meso y micronutrientes. En el caso de Fulltech es un producto que tiene nitrógeno y fósforo, además de aminoácidos. Entonces creemos que la parte de la respuesta tiene que ver con eso, con que es un producto que está compuesto por distintos productos que mejoran el funcionamiento de los herbicidas, y obviamente mejoran la entrada de los principios activos a las malezas. Bien. Bueno, Agustín, te hago la última. Por el momento no hay más preguntas, pero igualmente les recuerdo a todos los asistentes que se pueden contactar con Agustín a través de la solapa de asistentes en la plataforma principal. Y nos preguntan, para berbecho químico, además de CONISA, ¿con qué otras malezas han tenido oportunidad de evaluar los coadyuvantes de Sprytec? Nosotros, además de CONISA, hemos trabajado con Amaranthus, que es otra de las malezas muy problemáticas en el sudeste de Córdoba, que es donde Ocandú tiene su epicentro. También hemos trabajado con gramíneas, y en ese caso también hemos trabajado con Fulltech Max, y hemos trabajado para el control de gramíneas con graminicidas tipo Clethodim y Aloxifop, y en ambos casos vemos que el uso de Fulltech Max mejora significativamente lo que es el porcentaje de control de malezas difíciles, como malezas de difícil control y tolerantes a glifosato, como pueden ser Eleucine, pueden ser Digitaria, Equinocloa, y bueno, todo el complejo de gramíneas anuales que sabemos que cada vez son más problemáticos de controlar y de manejar. Bien. Bueno, Agustín, no hay más preguntas por el momento. Excelente la charla, te agradezco muchísimo por participar del Congreso. Gracias, Matías, a vos, a Presid, a Spraytech, y cualquier consulta que tengan, como vos comentaste, con gusto me pueden escribir y podemos interactuar de esa manera. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y a todos los asistentes los invito a participar de la próxima charla a las 16 en CQ5, silaje de maíz, manejo en el sistema para aumentar la producción de carne. Muchas gracias a todos. Gracias.